Encontramos aquí en la capilla de Nuestra Señora de la Merced, en este lugar histórico de Villa Giardino, con Marta Rocha, historiadora, conocedora de todos los, digamos, pormenores de este lugar que guarda de por sí la historia del nacimiento de nuestra zona. Marta, contanos un poquito sobre esta capilla. Esta capillita la empiezan a construir los descendientes de Capdevila. No nos olvidemos que para 1716 José de Caldevilla era un maestre de campo, porque tenía un título militar, digamos. Era un investigador, también un señor que andaba por ahí aventurándose en la zona en aquellos años, hablamos del 1700, era un español, y vino a esta zona y compra lo que era la parte de la Merced de Aragón Villalba, que fue la primera merced territorial que hubo acá en nuestra zona, y el casco de la estancia esta estaba ubicado donde hoy es Quimbaletes. José de Caldevilla, bueno, tiene varios hijos que se dividen las tierras después de la muerte de este José. Uno de esos descendientes tiene esta parte de la estancia que se llamaba La Cañada, que ocupaba el faldeo de la sierra, digamos, hasta más o menos donde hoy estaría la ruta. Que en aquellas épocas le decían, bueno, Camino Real, porque era un camino más transitado, digamos. El Camino Real, son muchos los caminos reales, o sea, no hay uno solo. El Camino Real era el más transitado, y bueno, era el que iba hacia el norte, digamos. Unía todas estas mercedes de Punilla. Este descendiente de José de Caldevilla construye esta capilla con su mamá, que era, bueno, Blanca Martínez, y quien empiezan a construir esta capillita para 1780 más o menos. Tomando en cuenta esta capilla, vemos dos altares aquí, uno que está aquí adelante y uno que está atrás. ¿A qué obedecía eso? Bueno, el primero y el original es el que está atrás. Igual cuando construyen este oratorio, digamos, el altar primitivo era aquel cuando se daba la misa de espaldas, porque hubo muchos años, digamos, en que se dio la misa de espaldas. Esta capillita se oficializa en el 1800, o sea, se construye en 1780, después se oficializa para 1800 y pasa a ser parte, digamos, registral del curato de la Punilla. El curato de la Punilla era el cura que estaba en Cosquín, que era la iglesia principal, digamos, de todo Punilla. Había varias iglesias dentro de esta zona, incluida también algunas que estaban después de la Pampa de Olaen, y la de la Pampa de Olaen. Esas iglesias pasan a registrar, digamos, los bautismos, bautismos que eran los óleos bautismales, la extrema unción, que eran las defunciones, y los casamientos. En esos libros pasaba el cura una vez al mes, que venía desde Cosquín, llevando registro. Acá se llevaba un libro, se registraba, y después él venía y registraba en el libro del curato de la Punilla. Esta iglesia comienza a ser oficial, digamos, para esa fecha, y en ese momento daban la misa de vez en cuando, ¿no? Cada vez que venía el cura, digamos, era una vez al mes, y daba la misa ahí de espaldas. Después, más adelante, yo calculo que fue, porque no tenemos datos, pero pensamos que es más o menos para 1880, más o menos, construyen el altar que vemos hoy. ¿Y por qué vemos hoy un altar que brilla, y siendo esto un monumento histórico no se pudo mantener en esas condiciones como monumento histórico? Porque si lo que queremos recorrerlo, vamos, si te parece, nos acercamos por aquel lugar, vamos a ver, ¿no es cierto?, que no está con la pintura original. Vemos que en realidad esto es pintura sintética. Sí, esta capillita, bueno, lamentablemente sufrió varias, no sé si restauraciones o exageradas restauraciones. Supuestamente está declarada Patrimonio Municipal, Histórico Municipal, desde el año 1991. Hay un decreto que declara estas dos capillas, porque también está la capilla de la Chacra, que también está en estado ya derruido total casi, que también es de la misma época, también es del 1800, también estaba destinada al culto de la Merced. Así que estaban siempre las dos capillas.
Y bueno, aquella se destruyó, pero también se había incluido dentro de lo que era ese decreto que se firmó en el año 1991. Esta capillita, bueno, le han ido restaurando. La Dirección de Patrimonio vino en algún momento, hizo intervención, pidió de que se conservara de determinadas maneras, armó como una especie de plan de trabajo y bueno, supuestamente tiene que estar pintado con pintura al agua o a la cal, como era la modalidad de esta antigua, porque sabemos que esta capilla es de adobe, piedra. Vemos el espesor de las paredes y bueno, este altar también, que es bastante, bueno, antiguo, ya estamos hablando de 1850, ahora bueno, está pintado con sintético, o sea, un poco no sé si será desconocimiento de las personas que mandaron a pintar o ignorancia, tampoco no se ha hecho un estudio ni se toma en cuenta, digamos, la antigüedad, la historia, para hacer este tipo de trabajo de restauración. Habrá que rasquetear y limpiar, pero bueno, esto va sufriendo todo una especie de desgaste o deterioro, digamos, ¿no? de lo que tenemos acá. Ese sagrario, por ejemplo, también, que es muy antiguo, porque es del 1800, desde aquella época, bueno, también sufrió modificaciones porque lo pintaron, o sea, lo pintaron de esa manera, como está ahora, digamos. Cada uno que vino acá fue pintando y haciendo su gusto, digamos. Y bueno, aquí vemos también que indudablemente esto no conserva los colores originales con el que tiene que haber sido pintada la iglesia, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, está pintado sol, nubes, estrellitas, azul sintético, amarillos, que vemos que son bastante estridentes. Bueno, estas capillas, estos oratorios eran más bien tipo, no sé si tipo rancho, pero muy coloniales, que usaban la cal, ¿no? Que era como el elemento primordial para blanquearla, para mantenerla en condiciones. Esta parte del techo, como era la parte antigua, esto era cañizo y paja, pero después cuando construyeron esto y construyeron las dos naves laterales también, donde era la sacristía, ahí, bueno, hacen una modificación, ponen el techo que vemos hoy en la capillita, de tejuelas y tejas coloniales. Y esta parte, bueno, el techo se había derruido evidentemente y bueno, pusieron chapa y quedó ahí. No sé si la chapa está puesta aproximadamente desde la época que vino Tomás Varela, que tuvo la estancia Altos de San Pedro, que fue el que construye el Hotel Altos de San Pedro, porque él también le había agregado cipreses acá alrededor del cementerio, la capillita, que también eso, cuando crecieron estos pinos, sufrió deterioro las tejas por el hecho de que se habían, la basura que cae ahí arriba de la teja se va acumulando, va dando humedad y bueno, va deteriorando también. Y este techo quedó de chapa, digamos, la chapa ya sabemos que es relativamente moderna. En realidad acá vemos que no se tomó en cuenta nada de lo que era la restauración. Hace un tiempito atrás, unos años atrás, todavía en otra gestión, me acuerdo que se estuvo trabajando y se trabajaba con pigmentación, con pigmentos naturales, para lograr que la teja sea similar, tratar de llevarla, ¿no es cierto?, a lo que fue el esplendor en ese momento de la capilla. Hoy esto prácticamente va a ser imposible. Sí, ya actualmente, bueno, o hay que pedir ayuda urgente también a la Dirección de Patrimonio Histórico de la provincia, que hay leyes que están protegiendo, digamos, estos patrimonios. Y nosotros, bueno, demasiado tiempo ha estado esta capilla cuidada porque la empiezan a cuidar nuevamente, digamos, cuando vienen los sardinos acá, a nuestra zona. Hablo del año 38, 39. Y ahora, bueno, hay que hacer una restauración porque lamentablemente se está perdiendo mucha imaginería también. La imagen de la Virgen, la original, digamos, se la robaron también allá por el año 90, creo que fue. Esta imagen de la Virgen de la Merced, que es la imagen que tenía la familia Capdeville, se iban transmitiendo de generación en generación, digamos, se la iban cediendo. Siempre la tuvo una familia hasta el año 80 y pico, que la señora una señora que vive en Cosquín, Gallero de Díaz, que es descendientes de los Capdevila,
dice que ella sueña en algún momento que pedía que la imagen esta de la Virgen fuera restaurada acá a la capilla, restituida a la capilla, perdón. Y bueno, la traen acá, es una imagen también de vestir y tiene pelo natural y eso. La imagen que robaron acá en la capilla también era una imagen de vestir, que era la que trajeron en los primeros tiempos, todos los que tenía movilidad de brazos, y después le ponían los vestidos, la gente, las familias que tenían las capillas, digamos, ellos iban haciéndole los trajes, las coronitas. La que estaba acá tenía corona de plata con pendientes de... Ahí tengo unos inventarios que después se los voy a mostrar, donde dice las joyas que tenía la imagen de la Virgen, esa que robaron, ¿no? Marta, ¿y qué nos puedes decir sobre el crucifijo que vemos acá? Sí, este crucifijo también está en los inventarios antiguos, en los primeros inventarios, que era una manufactura de pueblos originarios y bueno, jesuitas, que vino desde el norte, y lamentablemente la policía ha hecho lo suyo, y como vemos ahora está en un estado ya deplorable. Pero era una de las joyas, digamos, antiguas que tenía la capillita. Esa imagen la policía la comió todo por dentro, después quedó como un papelito, y ahora veo que se desprendieron los brazos y bueno, ya no queda casi demasiado. Recién estuvimos hablando de la historia, todo lo que encierra la capilla, ¿no? Pero también esta capilla cuenta con un cementerio. Sí. Este cementerio que estamos viendo acá, que vos recién describías con detalles del arco, de hacia dónde estaba orientada la capilla, que ya te lo voy a volver a preguntar, pero con algunas tumbas. Unas tumbas que lamentablemente, por un lado el tiempo y por otro lado la falta de criterio para mantenerlas, hoy muchas hasta han perdido la identidad de quien está allí sepultado. Sí, en algún momento, bueno, Irma, que fue una señora que estuvo bastante tiempo acá, que en verdad la señora Ada Micono, ella trataba de que ayudaba siempre, digamos, para que esto se mantuviera, e Irma hacía trabajos, digamos, de restauración de las tumbas. Hasta donde estuvo Irma, bueno, dentro de todo se mantuvieron en condiciones, digamos, las tumbas, que estaban pintaditas, había logrado recuperar, digamos, las placas, los datos que tienen las placas. Yo en algún momento, bueno, también hizo como una especie de relevamiento que ahora tenemos, y bueno, por eso en algunas que no se leen podemos hoy ver más o menos de qué años eran, ¿no? Bien, acá vemos que tenemos las pircas que rodean este lugar, tenemos la entrada, vamos entrando al cementerio. Este es original, ¿no? Es de la época, del 1800, digamos, lo que es el cerco perimetral, la pirca perimetral y el arco de ingreso a la capilla. Y está orientada específicamente hacia el poniente. Hacia el poniente, porque como esto era oratorio, digamos, venía la gente a rezar a la oración, que era la hora que terminaba el día de trabajo y demás, que era la hora que venían que podían venir a rezar, y bueno, no había luz artificial, no había luz eléctrica ni nada, entonces se alumbraban con la luz del sol que se estaba poniendo a esa hora. Cuando ves las tumbas así con esos colores amarillos, ¿qué te despierta? Y bueno, nada, impotencia, porque esto no corresponde, digamos, ¿no? Un amarillo huevo, flúor, no sé, un color bastante estridente, que no tiene nada que ver con las tumbas, digamos, de este lugar. Y bueno, también pintado así como muy sui generis, digo yo, lo mismo que adentro de la capilla de la parte del altar y de los dos altares con sintético. Esto no es lo normal. Tiene que estar pintado, obvio, con algunos colores blancos. Normalmente era blanco esto, no había estos colores brillantes, digamos, para pintar las tumbas. En ese relevamiento que hiciste pudiste identificar las tumbas, y algunas son de muchos años, ¿no? Cuentan muchos años. Sí, hay dos de 1859, que es aquí como plana, digamos, no tiene crucifijos, bueno, muchos se perdieron. Se ve que ha tenido momento, ha sufrido vandalismo esta capilla, bastante también. Las cruces de hierro fueron rotas. Bueno, acá la placa esta, que es la que dice más o menos la antigüedad que tiene,
ha sido tapada con pintura blanca, y por eso también habían desaparecido los datos. Pero bueno, aquí había una señora Melitona Cáceres de Capdevila, que falleció en 1859, y Salustiana Pavón, que también falleció en ese mismo año, digamos. Aquí 1859. Sí. Hay dos cuerpos. Sí, por lo menos es lo que estaba registrado, ¿no? Pero bueno, a ver, la impericia de alguno hizo que eso se borrara, ¿no? Que desapareciera la información. Sí, totalmente. Después tenemos otras, por ejemplo, de 1876. Después las que más se conservan ya son del 1900 para acá o 1890 para adelante, digamos, para el presente. Sí, pero muchas de esas, como vemos allí, por ejemplo, vemos que le han pintado directamente encima las placas, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, se lee poco. Aquí, por ejemplo, este señor Loza, que los Loza, bueno, son familia tradicional acá. No nos olvidemos que en nuestra zona, todo en el siglo XIX, la parte que estaba más habitada era la zona de la Punilla. Fue como el primer barrio, digamos, de Jardino, ¿no? Estaban estas estancias, La Cañada, después la estancia Altos de San Pedro a fines del 1800. La estancia Altos de San Pedro fue de uno de los herederos también de Capdevila, dueños de esta parte, digamos, y parte de lo que es el comienzo de la Punilla. Después lo tiene Loza. Después, para fines del 1800, hay uno de las familias Loza, que son pasan a ser propietarios de esa zona de la Punilla y parte de la sierra y demás, pero todos estaban emparentados, digamos, desde la época que hablo yo de la primera merced territorial de 1600, siempre se fueron heredando entre parientes. Así que bueno, y la tierra era inmensa, entonces por eso todas estas estancias bastante grandes, importantes, ¿no? Nosotros tenemos una reliquia histórica aquí que bueno, hay que ponerla en valor de nuevo y no solamente pintarla por arriba, sino bueno, con seriedad tratar de recuperarla, más que nada reacondicionarla, y en la Dirección de Patrimonio de la provincia están iniciados todos estos trámites para poder declararlas patrimonio provincial, para que tenga mayor protección. Igual hay una ley provincial y la Constitución de la provincia de Córdoba, en el artículo 65, dice que el gobierno de Córdoba tiene la obligación de contribuir a preservar estos espacios, ¿no? El patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico y demás. Acá, digamos, empezó la historia un poco de Jardino. Acá todo el mundo, bueno, cuando yo empecé a investigar la historia del pueblo, todo el mundo hablaba de los Jardinos para adelante, o sea, de 1939, perdón, y teníamos estas dos reliquias, que era la capilla esta y la capilla de las Chacras, que eran de la época colonial. Entonces yo, bueno, empecé a buscar esa historia, y que es muchísima y es inmensa, digamos. Esto está vinculado incluso no solamente con esa época, ¿no es cierto?, de la conquista de los españoles, también con algunos hechos incluso de la esclavitud, de gente que ha venido acá en esa calidad, ¿no?, de esclavo. Sí, aquí en esta zona de todo Punilla, estas grandes mercedes territoriales, cada uno de estos terratenientes que vino por acá por la zona, hay datos todavía precisos de donde hablan en sus testamentos, por ejemplo, de heredar a sus descendientes, junto con sus animales y sus bienes, digamos, sus esclavizados, que eran todos esclavizados afro, porque bueno, el movimiento digamos, del comercio esclavista empieza allá desde casi la fundación de Córdoba, ¿no? ¿Ellos han tenido injerencia en la construcción de este lugar? Sí, seguramente, porque la mano de obra acá, aborigen o de los pueblos originarios, ya no les quedaba, por eso es que enseguida que empiezan a recorrer estos valles, los españoles, de los colonizadores, y a hacerse propietarios, digamos, de estas tierras, pocos de los pueblos originarios quedaban en el lugar y ellos no tenían mano de obra, entonces tenían que acudir al mercado esclavista, que ya en ese momento había comenzado a producirse en Córdoba.
Tenemos datos, por ejemplo, Afrodescendientes de Punilla, que somos una organización que hemos formado acá en la zona, que estudiamos sobre el tema afrodescendencia. La primera acta, por ejemplo, que hay en Córdoba registrada en los archivos es de 1588, donde se hace el primer remate de una parejita de esclavizados Angola. Entonces tomamos ese día también como el Día de la Afrocultura Cordobesa, es lo que estamos tramitando en la legislatura. Y bueno, todas estas estancias tenían esta mano de obra esclavizada, ¿no? Acá tenemos también una tumba que hay de una esclavizada, libre después, que es Flora Moncada, la que está ahí de Rejitas. La que está allí. Sí, que muere para principios del 1900, pero bueno, era una persona que había estado esclavizada. No nos olvidemos que la esclavitud acá se abolió recién en el año 1853, después de la Constitución Nacional, pero todos estos esclavizados siguieron siendo esclavizados porque no tenían ni dónde ir, no tenían propiedades, no tenían casa, no tenían nada. Lo único que sabían era vivían en una casa de familia donde los habían traído a la fuerza o comprados y eso, y bueno, eran los que estaban por estas estancias y seguían siendo esclavizados, en una palabra.